Saludos, mi nombre es Luis Sebras Martínez, soy el número 24 de Sexto C y voy a hablarles acerca de la recopilación de los temas dados. En primer lugar, hablaremos acerca de los componentes internos de una PC. En, Encontramos el disco duro. Básicamente, el disco duro es un tipo de memoria no volátil que se encarga de almacenar la información que nuestra PC tiene, para así poder volver a utilizarla tras prenderla. Por otra parte, tenemos a la memoria RAM. La memoria RAM es básicamente la encargada de almacenar información que se procesa para que tras volver a utilizarla no se tenga que cargar de nuevo, sino que se tenga que coger desde un punto ya dado. Se borra tras apagar la PC por lo que es volátil, pero tras prenderla se sobreescribe. Entonces tenemos también a las tarjetas gráficas, que son básicamente las encargadas de renderizar y tomar informaciones gráficas para que podamos interactuar con nuestra computadora desde una pantalla y básicamente desde un gráfico. Por otra parte, tenemos el procesador. El procesador es básicamente la mente, la unidad central de la computadora, que es el encargado de dar instrucciones a todos los otros componentes. Toma las instrucciones y las transmite para así poder ejecutar programas, escribir, etcétera. Por otra parte, también tenemos a la Power Supply o la fuente de poder. La fuente de poder se encarga de tomar la energía y transformarla de modo que sea apta para los componentes de nuestra computadora y que pueda funcionar correctamente. Por otra parte, tenemos a la motherboard. La motherboard es la que se encarga de comunicar todos los componentes, puesto que todos los componentes van dentro de ella o por lo menos conectadas a ella. Es la que se encarga de la relación entre los componentes para su buen funcionamiento. Por otra parte, tenemos los sistemas operativos y los servidores. Los sistemas operativos son básicamente un conjunto de programas que se encargan de comunicar el software con el hardware para así facilitar la interacción del usuario con una computadora. Un ejemplo sería Windows, que es una familia de sistemas operativos creada principalmente como una interfaz gráfica para el antiguo sistema operativo MS2, pero que ha ido evolucionando con el tiempo hasta convertirse en lo que es hoy con varias versiones. También encontramos, por ejemplo, Linux, que es un sistema de código abierto creado en 1991 por Linus Torvald, que fue básicamente creado para darle un aspecto de modificación y personificación a todo tipo de usuarios sin ningún tipo de restricciones. Por otra parte, encontramos los servidores, que son básicamente un equipo informático que se encarga de dar diferentes servicios o productos a través de la red, ya sea alojar páginas web, alojar eh, bases de datos, mandar correos, servir de intermediario entre el cliente y otro tipo de servidor, etcétera, etcétera. Por otra parte, encontramos de que en las versiones de Windows, la última es Windows 11, que es caracterizada por ser una versión que ofrece, por así decirlo, una interfaz de usuario más minimalista y refinada, puesto que es enfocado a los usuarios con menos conocimiento. También añade nuevo tipo de funcionalidades que mejoran la experiencia del usuario. Es también conocida por necesitar, para acceder a la misma, un TPM, por lo que hace de que tenga, por así decirlo, requisitos más estrictos y que máquinas más antiguas no lo puedan utilizar. Por otra parte, tenemos a Ubuntu 22.04, que es una versión que se conoce como distro en Linux de Ubuntu, y esta sería la última. Se caracteriza, perdón, por su tan simple diseño y ser tan estable, tener mucho soporte, tener seguridad y ser una de las mejores versiones de Linux en general. Por otra parte, tenemos la ciberseguridad y seguridad de la información. En primer lugar, la ciberseguridad son todo tipo de prácticas que son utilizadas para evitar los ciberataques o cualquier tipo de interacción no deseada con un grupo de dispositivos o información. Por otra parte, tenemos a la seguridad de la información, que son básicamente los métodos que buscan salvaguardar los datos e informaciones que se encuentran almacenados
de dispositivos para así como, poder proteger su confidencialidad, integridad y disponibilidad, independientemente del formato. Pero, ¿cuál es su importancia de la ciberseguridad y la seguridad de la información? Lo primero es que previenen daños. Al tú sufrir un ciberataque o no tener una buena base de seguridad de la información o los datos pueden ser gravemente robados y ser utilizados para propósitos maliciosos que pueden desembocar en terminar con negocios, terminar con reputaciones, etcétera. También tenemos de que son importantes por el cumplimiento normativo, ya que ayudan a regularizar, disculpen, en materia la protección de datos y seguridad de la información. Por otra parte, también esto es en caso más de tener un negocio, ser parte de una empresa, una buena base de ciberseguridad o de seguridad de la información hace que seas más confiable para tus usuarios y que tengas una mejor reputación como empresa o negocio. Por otra parte, empezamos con los backups. Los backups son básicamente una copia de seguridad que se utiliza frecuentemente a los datos, archivos o información. Es básicamente utilizado cuando tenemos un gran volumen de datos, o también puede ser poco, y en caso de perder la información la queremos guardar desde un punto dado, por lo que se hace una copia de la misma para que en caso de perderla el daño no sea mucho mayor. Su importancia radica principalmente en su protección de datos, puesto que al ser, en caso de ser perdidos, robados o allanados, etcétera, tienes ya una copia con los datos originales o por lo menos con la mayoría de los datos. También en caso de estar dentro de una empresa o un negocio, permite de que en el mismo escenario donde la información se pierda, el negocio pueda continuar con la información que tenía ya guardada previamente gracias al backup o a la copia de seguridad. También tenemos de que tiene un cumplimiento regulatorio, porque muchas industrias van a requerir que las empresas mantengan backups adecuados a sus datos como parte del cumplimiento normativo. Por otra parte, entre las formas y lugares en el que podemos respaldar nuestra información o hacer un backup, encontramos los discos duros, que como expliqué anteriormente son dispositivos de almacenamiento no volátiles, es decir, que la información no se sobrescribe al prender la computadora y que permiten para utilizar la información que teníamos ya borrada en caso de que no tengamos ningún otro tipo de acceso a la misma. De la misma manera sirven las unidades USB y flash, pero cuentan con la característica de que son portátiles y muchísimo más económicos. También contamos con el almacenamiento en la nube, de que al guardar la información en la nube se tiene la opción de poder recuperarla, ya que la información, a pesar de ser borrada, nunca se borra completamente. También encontramos de que si se almacena en la red, hay dispositivos dedicados para hacer backup dentro de una red local. Por otra parte, culminamos con la prevención y mitigación de riesgos. Básicamente, la prevención de riesgos lo que busca es tratar de evitar cualquier tipo de amenaza que pueda suceder a un grupo de información o a un grupo de datos. Son básicamente un conjunto de acciones que se toman para que no ocurran casos mayores que desemboquen en pérdidas más grandes. Por otra parte, tenemos a la mitigación de riesgos, que sucede en un escenario donde ya la información ha sido atacada, eh, y se toman medidas para hacer de que este tipo de situaciones puedan ser erradicadas una vez ya empezadas. Su importancia radica de que al tener una buena base de prevención, tanto de mitigación de riesgos, se tiene principalmente más seguridad y más confiabilidad a la información, ya que en caso de ser atacados hay medidas para contrarrestar, y en caso de no serlo, aún así se cuenta con una buena seguridad y defensa para que este tipo de acciones no sucedan, por lo que provoca de que la información se vea más resguardada y muchísimo más segura. Muchísimas gracias por su atención.